En la penumbra aterciopelada de un reservado en Madrid, donde se sellaban pactos que destrozaban vidas, Valeria permanecía inmóvil, como una figura de porcelana en una subasta de almas. El olor a cuero viejo y a tabaco caro impregnaba el aire, un perfume de poder que a ella le olía a podredumbre. Su padre, un arquitecto arruinado, lo había perdido todo, y su última apuesta había sido el honor de ella. El hombre al que se lo debía, un nuevo rico de mirada grasienta, la empujó hacia la figura silenciosa que presidía la mesa. «Es tuya, como acordamos, virgen, que empiece a saldar la deuda», siseó con una sonrisa cargada de arrogancia. El aire se congeló, esperando una orden, una palabra, un gesto del hombre que controlaba la noche, y ahora su destino. Pero lo que sucedió en los segundos siguientes cambiaría el destino de todos en esa sala. Y si te quedas hasta el final, entenderás por qué el silencio de un hombre puede ser más atronador que un disparo. Suscríbete ahora y dinos en los comentarios desde qué ciudad sientes esta tensión. Valeria tenía 26 años y una dignidad que pesaba más que el miedo que sentía. Había sido estudiante de Historia del Arte, una vida dedicada a la belleza y al orden, a la permanencia de las cosas nobles. Ahora trabajaba como camarera en un café del centro, sirviendo a gente que nunca vería la desesperación tras su sonrisa serena. La ruina de su padre había demolido su mundo, pero no su esencia. Llevaba un vestido sencillo, oscuro, el único que consideraba decente para lo que fuera que le esperaba. Mantenía la espalda recta y la barbilla alta, no por desafío, sino porque era lo único que le quedaba, el último bastión de la mujer que había sido antes de que las deudas de un hombre la convirtieran en moneda de cambio. El reservado era un microcosmos de lujo y oscuridad moral. Las paredes estaban forradas de madera de caoba y los sillones eran de un terciopelo granate que parecía absorber la luz. Un único haz de luz caía sobre la mesa, iluminando el cristal de las copas de coñac y el humo que ascendía en espirales perezosos. El murmullo de las conversaciones de las mesas lejanas llegaba como un eco distante, un recordatorio de un mundo normal que ya no le pertenecía. El único sonido nítido era el tintineo del hielo en un vaso, un compás lento y metódico que marcaba el tiempo de su humillación. Cada detalle, desde el brillo de unos gemelos de oro hasta el reflejo en el mármol del suelo, le gritaba que estaba fuera de lugar, una intrusa en el infierno. La opresión era una fuerza física, una mano invisible que le apretaba la garganta. Sentía las miradas lascivas de los hombres que flanqueaban la mesa, depredadores esperando su turno. La sonrisa triunfante del acreedor de su padre era la cara de la injusticia, la prueba de que el dinero podía comprarlo todo, incluso la vida de una persona. Pero el miedo que la paralizaba no era solo por lo que pudieran hacerle, sino por el terror a romperse, a suplicar, a darles la satisfacción de verla vencida. Pensó en su madre, en la fuerza silenciosa con la que había enfrentado la enfermedad, y se aferró a ese recuerdo como a un ancla en medio de la tormenta. No lloraría, no les daría ese poder. El contraste entre su mundo y el de ellos era un abismo insalvable. Ella venía de un lugar de principios, de trabajo honesto, de creer que el bien y el mal eran conceptos claros. Este era un universo de sombras, donde el poder era la única ley y la lealtad se compraba y se vendía. El hombre que la había comprado era un peón, ruidoso y vulgar. Los demás eran meros espectadores. Pero la figura que presidía la mesa, el hombre al que llamaban el patriarca, era el centro de gravedad de toda esa oscuridad. Su quietud era más imponente que cualquier grito, su silencio más elocuente que cualquier amenaza. Era la encarnación de un poder antiguo y despiadado, un rey en su corte de sombras. Entonces, el leve sonido del hielo contra el cristal se detuvo. El patriarca dejó el vaso sobre la mesa con una lentitud deliberada. Y el silencio se hizo absoluto, denso, casi sagrado. Levantó la cabeza y por primera vez sus ojos se posaron en ella. No eran los ojos de un monstruo lujurioso, sino los de un juez. El gris de su mirada era frío como el acero de una navaja, y en ellos no había deseo, sino un análisis gélido, casi anatómico. No la miraba a ella, sino a través de ella, como si estuviera leyendo las páginas de un libro que creía olvidado.
Y en ese instante, en esa conexión visual que duró una eternidad, Valeria sintió que el suelo se abría bajo sus pies, sin saber si caía hacia la salvación o hacia una condena mucho peor. El amanecer en Madrid se colaba por las rendijas de una persiana desvencijada, dibujando barras de luz sobre el parqué gastado de su pequeño apartamento en Lavapiés. Valeria se movía en la penumbra con la precisión de un autómata, un ritual silencioso para no despertar al monstruo de la desesperación que dormía a su lado. El aroma del café barato se mezclaba con el olor a humedad de las paredes, la banda sonora de una vida suspendida. Cada gesto, desde anudarse el delantal hasta recogerse el pelo en un moño severo, era un acto de resistencia, un intento de imponer un orden frágil en un universo que se desmoronaba. Recordaba los pasillos del Prado, la majestuosidad de Velázquez, y sentía un dolor sordo, el eco de un futuro que le habían robado. El autobús de la línea 27 era una lata de sardinas humana que la arrastraba cada mañana hacia el corazón opulento de la ciudad, un mundo que solo podía observar a través del cristal empañado. Rodeada de rostros anónimos, tan cansados como el suyo, se sentía invisible. Veía los edificios señoriales del barrio de Salamanca, las boutiques de lujo, los coches con chofer, y la distancia entre su realidad y la de ellos se convertía en un abismo físico. El vaivén del vehículo era una metáfora de su existencia, atrapada en un trayecto repetitivo, sin control sobre el destino, avanzando a un lugar donde no quería estar, pero del que dependía para sobrevivir. Era una espectadora de la vida, no una participante. El Café La Perla era su jaula dorada, un escenario de sonrisas forzadas y amabilidad servil. El tintineo constante de las tazas y el murmullo de conversaciones ajenas formaban una barrera de sonido que la aislaba en su propia mente. Su uniforme, de un blanco impoluto que contrastaba con la suciedad de su cansancio, era un disfraz que la despojaba de su identidad, convirtiéndola en una función, no en una persona. Su jefe, el señor Ramos, patrullaba el local con la mirada de un halcón, buscando el más mínimo error, el más pequeño indicio de flaqueza para reafirmar su mezquino poder. El aire olía a café recién hecho y a humillación contenida, una mezcla que se le había adherido a la piel. Valeria, esa mesa lleva 5 minutos esperando. ¿Te pagan por soñar despierta o por trabajar? La voz del señor Ramos, un siseo aceitoso, cortó el aire. La reprimenda fue pública, deliberada, diseñada para empequeñecerla frente a la clientela que la observaba con una mezcla de lástima e indiferencia. Ella asintió sin levantar la vista del suelo de baldosas hidráulicas, murmurando una disculpa que se ahogó en su garganta. No era la primera vez, ni sería la última. Cada día soportaba esos pequeños cortes en su dignidad, esas muertes diminutas que la iban vaciando por dentro. Apretó la mandíbula, convirtiendo la rabia en una energía fría que la impulsaba a seguir moviéndose, a seguir sirviendo. La llamada de su padre llegó durante su breve descanso. Su voz al otro lado del teléfono era un eco de la vergüenza. No preguntaba cómo estaba, solo si había conseguido reunir algo más de dinero. La deuda era una bestia insaciable que devoraba no solo sus ingresos, sino también los restos del amor filial que aún sentía. Colgó el teléfono con un peso en el pecho, la responsabilidad de un hombre quebrado sobre sus hombros. Él, el arquitecto de sueños que le había enseñado a amar la belleza, era ahora el arquitecto de su prisión. La lealtad familiar se había convertido en una condena, un ancla que la mantenía hundida en un mar de obligaciones ajenas. En esos escasos minutos de paz se refugiaba en su teléfono, mirando imágenes de las meninas, buscando en la perfección de la pincelada la armonía que su vida había perdido. Era su pequeño acto de rebeldía, un recordatorio silencioso de que bajo el uniforme de camarera aún existía la historiadora del arte, la mujer que soñaba con la luz de Sorolla y la oscuridad de Goya. Esa dualidad la desgarraba, la persona que era por fuera, eficiente y sumisa, y la que era por dentro, un universo de conocimiento y sensibilidad que nadie veía. Vivía en un exilio interior, anhelando un mundo de belleza mientras servía cafés a gente que nunca sabría de su sed. Al final de un turno de 10 horas, sus pies eran 2 bloques de dolor y su alma estaba entumecida.
Contaba las monedas de las propinas sobre la mesa de su cocina, una suma irrisoria que apenas cubría las facturas más urgentes. El dinero se escurría entre sus dedos como arena, una corriente constante que nunca lograba llenar el vacío de la deuda. La ansiedad era un nudo perpetuo en su estómago, el miedo a un desahucio, a una llamada de un nuevo acreedor, a que la frágil estructura de su supervivencia se viniera abajo. Cada euro ganado era un euro que ya estaba gastado, cada día de trabajo era solo un aplazamiento de la catástrofe inevitable. El camino a casa por la noche era un ejercicio de tensión. Las calles de su barrio, vibrantes de día, se volvían amenazantes en la oscuridad. Apresuraba el paso con las llaves en la mano como un arma improvisada, sintiendo cada sombra como una posible amenaza. La vulnerabilidad física se sumaba a la emocional, recordándole su fragilidad en un mundo indiferente a su lucha. Llegar a su portal era como alcanzar un refugio precario. Cerraba la puerta tras de sí y se apoyaba en ella, respirando hondo, sintiendo cómo el peso del mundo exterior se aliviaba por un instante, solo para ser reemplazado por la soledad asfixiante de sus cuatro paredes. Una noche, un cliente habitual, un hombre de negocios con una sonrisa demasiado fácil y manos demasiado rápidas, la acorraló cerca de la cocina. Su aliento olía a vino caro mientras le susurraba una proposición indecente, deslizando un billete en el bolsillo de su adelanto. El señor Ramos lo vio todo, y cuando Valeria se apartó con una negativa helada, fue a ella a quien reprendió. «No espantes a la clientela, niña. Un poco de simpatía no te vendría mal». La injusticia de la situación, la complicidad de su jefe con el acosador, fue la gota que colmó el vaso. Se sintió completamente sola, una pieza prescindible en un juego cuyas reglas estaban escritas por hombres como ellos. Esa misma noche, su padre la llamó de nuevo, pero esta vez su voz estaba rota por un pánico que helaba la sangre. Había encontrado una solución, un último acuerdo desesperado. Tenía que ir a un reservado en un hotel de lujo, conocer a un hombre, ser amable. «Es solo para hablar, Valeria, para mostrar buena fe», le suplicó, pero ella escuchó la mentira en sus palabras, la terrible verdad que se escondía detrás. Era el final del camino, no había más opciones. Colgó el teléfono y se miró en el espejo del pasillo, viendo a una extraña con los ojos vacíos. Con una calma aterradora, se vistió con el único vestido decente que tenía, preparándose para pagar una deuda que no era suya. El hombre al que todos llamaban el patriarca no entró en el reservado, sino que el espacio pareció reconfigurarse a su alrededor, como si el aire mismo se inclinara en señal de respeto. Su llegada fue un evento silencioso, anunciado solo por el cese repentino de las conversaciones y el movimiento casi imperceptible de dos figuras sombrías que se apostaron a cada lado de la entrada. Se movía con una economía de gestos que desmentía el poder absoluto que emanaba. No necesitaba alzar la voz ni hacer ademanes bruscos. Su quietud era un campo de fuerza, una advertencia mucho más eficaz que cualquier amenaza verbal. Su mera presencia transformaba el lujo del entorno en un mero telón de fondo para el drama que él dirigía. Vestía un traje oscuro, cortado a medida con una precisión casi arquitectónica que no ocultaba la formidable estructura de su cuerpo, sino que la enmarcaba. Era un hombre en la plenitud de su madurez, con el cabello entrecano peinado hacia atrás y un rostro que parecía tallado en granito, marcado por líneas que hablaban de noches sin dormir y decisiones irrevocables. Sus manos, que descansaban sobre la mesa con una calma depredadora, eran grandes y cuidadas, pero uno podía imaginar sin esfuerzo la fuerza que contenían. No llevaba joyas ostentosas, solo un reloj de pulsera de diseño sobrio cuyo valor superaba el de todo el mobiliario. Su poder no residía en lo que mostraba, sino en lo que contenía.
En sus ojos, de un gris tormentoso, habitaba un cansancio ancestral, la fatiga de quien ha visto demasiada debilidad, demasiada codicia y demasiada sangre. Observaba el mundo con un desapego clínico, como un dios aburrido de sus creaciones imperfectas. Había construido un imperio sobre los huesos de sus enemigos y las cenizas de su propia alma, y ahora reinaba sobre él desde un trono de soledad. En algún lugar muy profundo, bajo capas de hielo forjadas por la violencia y la traición, existía una herida antigua, una memoria de inocencia perdida que a veces, en momentos de extremo silencio como este, pugnaba por salir a la superficie, recordándole al hombre que una vez fue, antes de convertirse en un símbolo. El reservado no era un simple comedor privado, era una sala del trono no oficial, un confesionario donde los pecados económicos y políticos se absolvían o se condenaban. Los hombres que compartían la mesa con él eran figuras influyentes, políticos y empresarios que le debían favores o le temían lo suficiente para buscar su bendición. Hablaban en susurros, midiendo cada palabra, conscientes de que cualquier desliz podría ser interpretado como una ofensa. La seguridad, aunque discreta, era absoluta. Nadie entraba allí sin su consentimiento, y cada rincón estaba vigilado. Era un santuario de poder, y él era su único Dios, el árbitro final de destinos y fortunas. La irrupción del acreedor de su padre fue una disonancia, una nota vulgar en una sinfonía cuidadosamente orquestada. El hombre, sudoroso y ansioso por impresionar, arrastraba a Valeria como si fuera un trofeo de caza, su voz suntuosa rompiendo la atmósfera reverencial. El patriarca levantó la vista del remolino de ámbar en su copa, y su mirada se posó primero en el hombre, con un desdén tan gélido que debería haberlo congelado en el acto. Vio la avaricia, la crueldad mezquina, la falta de clase. Era una ofensa a su código no escrito, un código que, aunque brutal, poseía una extraña y retorcida elegancia. No se traficaba con carne humana en su mesa, no de esa manera tan burda. Fue entonces cuando sus ojos encontraron los de Valeria. Esperaba ver la súplica, la rendición, la mirada vacía de una víctima, pero lo que encontró lo desarmó por un instante que se sintió eterno. Vio un miedo abrumador, sí, pero debajo de él había una fortaleza inquebrantable, una dignidad herida pero intacta. Ella no lo miraba a él, sino a través de él, como si estuviera anclada en un punto de su propio universo moral al que él no tenía acceso. En la profundidad de sus ojos asustados vio un atisbo de la pureza que su mundo se había encargado de erradicar sistemáticamente. El acreedor, ajeno a la corriente subterránea que acababa de activarse, pronunció su infame oferta. Es tuya, como acordamos, virgen, que empiece a saldar la deuda. El silencio que siguió fue más pesado que el plomo. El patriarca no se movió, pero su quietud se cargó de una energía letal. Con una lentitud deliberada, casi ceremonial, depositó su vaso sobre la mesa de caoba. El leve sonido del cristal contra la madera resonó en la sala como el cerrojo de una celda. Su mirada, ahora desprovista de cualquier emoción que no fuera un desprecio absoluto, se clavó en el hombre que había osado profanar su santuario con una transacción tan vil. Su voz, cuando finalmente habló, fue apenas un murmullo, pero cada sílaba estaba afilada como el borde de una navaja. Has insultado mi mesa, trayendo mercancía en lugar de un negocio. Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras aplastara al hombre. Su deuda ahora es mía, y tú, desaparece. No fue una orden, fue un decreto, una reescritura de la realidad. El acreedor palideció, su arrogancia desinflándose como un globo pinchado. Tartamudeó algo inentendible antes de que dos de las sombras lo tomaran por los brazos y lo hicieran evaporarse de la sala, su humillación colgando en el aire como un mal olor.
Con la ofensa eliminada, el patriarca volvió su atención a Valeria. El hielo de su mirada se resquebrajó, revelando por primera vez algo complejo y extrañamente humano. Una sombra de reconocimiento, casi de dolor. Vio el temblor que ella intentaba reprimir, la batalla que libraba en su interior para no desmoronarse. Se puso en pie, su imponente figura proyectando una sombra sobre ella que, paradójicamente, no se sintió amenazante, sino protectora. «No serás el objeto de nadie», sentenció, y la frase no fue una promesa, sino la imposición de una nueva ley. «Pero desde esta noche, tu seguridad es mi problema». No esperó una respuesta. Con un gesto casi imperceptible de la cabeza, uno de sus hombres se acercó a Valeria, manteniéndose a una distancia respetuosa. El patriarca se ajustó el puño de la camisa, un gesto final para restaurar el orden, y abandonó el reservado sin una segunda mirada. Pero su presencia permaneció, indeleble. El aire todavía vibraba con la autoridad de su voz y el aroma de su colonia, una mezcla sofisticada de cuero y vetiver, se había adherido a la piel de Valeria. Estaba a salvo, pero no era libre. Acababa de cambiar una jaula visible por otra invisible, mucho más grande, dorada y, sin duda, infinitamente más peligrosa. Los días que siguieron a aquella noche se convirtieron en un limbo de normalidad impostada. Valeria regresó a la rutina del café, a la danza mecánica de servir mesas y sonreír a desconocidos, pero algo fundamental se había roto en su percepción del mundo. El aire parecía más denso, las sombras más largas. Se sentía observada, no por una presencia física inmediata, sino por una conciencia invisible que lo abarcaba todo. Cada vez que sonaba la campanilla de la puerta, su corazón daba un vuelco, esperando ver su figura recortada en el umbral. Vivía en un estado de alerta perpetua, atrapada entre el alivio de su salvación y el terrorífico conocimiento de que su vida ya no le pertenecía por completo. La primera vez que lo vio fue una semana después. Estaba lloviendo, una cortina gris y persistente que empañaba los cristales del café. Al otro lado de la calle, un coche negro, de una elegancia fúnebre, permanecía estacionado con el motor en marcha. Dentro, apenas visible a través del cristal tintado, estaba él. No la miraba directamente, sino que tenía la vista fija en la entrada del local, como un centinela vigilando su puesto. No fue una coincidencia. Ella lo supo con una certeza helada que le recorrió la espina dorsal. Él estaba allí por ella, un recordatorio silencioso y poderoso del pacto no escrito que los unía. La ciudad entera se había convertido en su tablero de ajedrez. A partir de ese día, su presencia se hizo una constante sutil en su vida. No se acercaba, no hablaba, simplemente existía en la periferia de su mundo. A veces era el mismo coche negro doblando una esquina justo cuando ella salía del trabajo. Otras era una visión fugaz de su silueta en un restaurante de lujo al que ella nunca podría entrar, su mirada encontrando la suya por un instante a través del gentío. Cada avistamiento era una descarga eléctrica que la dejaba temblando. Luchaba contra la sensación de ser una presa, pero una parte de ella, una parte que odiaba admitir, sentía una extraña y retorcida forma de seguridad. Nadie se atrevería a hacerle daño bajo la sombra de aquel hombre. El miedo y la fascinación libraban una guerra silenciosa en su interior. Temía su mundo, un universo de violencia implícita y poder sin ley del que solo había tenido un atisbo. Temía lo que él representaba, la anulación de su libre albedrío, la confirmación de que era una posesión, aunque una posesión protegida. Sin embargo, no podía evitar analizarlo, reconstruir al hombre detrás del mito. En su quietud, en la melancolía que a veces creía ver en sus ojos, percibía una soledad tan profunda como la suya. Se preguntaba qué heridas lo habían convertido en piedra, qué fantasma lo mantenía despierto en la noche. Empezaba a ver no a un monstruo, sino a un hombre en una jaula mucho más opulenta que la suya.
Por su parte, el patriarca se descubría a sí mismo rompiendo sus propias reglas. Había construido su imperio sobre un control férreo y la eliminación de cualquier vulnerabilidad. Los sentimientos eran debilidades y la compasión un lujo mortal. Sin embargo, se encontraba desviando su ruta para pasar por la calle de su trabajo, buscando su rostro entre la multitud. La integridad de Valeria, su silenciosa dignidad frente a la humillación, había despertado algo en él, un eco de la persona que fue, antes de que la sangre y la culpa lo redefinieran. Verla moverse por su mundo honesto y precario era como mirar un cuadro de un paisaje que creía haber olvidado, y sentía un impulso primitivo y abrumador de protegerlo de la oscuridad que él mismo encarnaba. Una noche, una tormenta eléctrica azotó Madrid, convirtiendo las calles en ríos y dejando a Valeria varada en la parada del autobús, sin paraguas, tiritando de frío. Las luces de un coche la cegaron y el vehículo se detuvo a su lado, el mismo coche negro de siempre. La ventanilla del copiloto bajó suavemente y un hombre de rostro impasible, el mismo que la había escoltado fuera del reservado, le habló con una voz neutra. «El señor me ha pedido que la lleve a casa». Ella negó con la cabeza, el miedo y el orgullo luchando en su garganta. «No es necesario, gracias». El hombre no insistió, pero tampoco se movió. «La orden es esperar, no se irá hasta que usted esté a salvo». La frase, cargada de una autoridad que no admitía réplica, la dejó sin opciones. Rendida, subió al coche. El interior olía a cuero y a la misma colonia sutil y cara que él usaba. El silencio durante el trayecto fue absoluto, denso, roto solo por el rítmico barrido del limpiaparabrisas. No estaba él, pero su presencia lo impregnaba todo. Se sintió envuelta en su poder, transportada en una burbuja de lujo que la separaba del mundo exterior. Al llegar a su portal, el chofer no dijo nada. Simplemente esperó a que ella entrara en el edificio antes de arrancar y desaparecer en la noche. Fue un gesto de protección, pero también una demostración de control absoluto sobre su vida. La colisión de sus mundos se hizo inevitable. Una tarde, buscando refugio del bullicio de la ciudad, Valeria entró en el Museo del Prado. Era su santuario, el único lugar donde se sentía ella misma. Mientras contemplaba las meninas, absorta en la complejidad de la composición de Velázquez, sintió una presencia. No necesitaba girarse para saber quién era. El patriarca estaba allí, de pie junto a ella, mirando el mismo lienzo. Vestía de manera informal, con un abrigo oscuro, pero su aura de poder era inconfundible. El espacio a su alrededor parecía curvarse, los demás visitantes mantenían una distancia instintiva. «Velázquez pintaba la verdad», dijo él, su voz un murmullo grave que vibró en el silencio de la sala, incluso cuando estaba rodeado de mentiras. Valeria se quedó sin aliento, sorprendida por la profundidad de su observación. No era la frase de un matón, sino la de un hombre con una sensibilidad oculta y una inteligencia afilada. Se atrevió a mirarlo y sus ojos se encontraron. En la semipenumbra del museo, el gris de su mirada parecía menos gélido, teñido por una sombra de vulnerabilidad que nunca antes había visto. Por un instante no eran el capo y su protegida, sino dos almas solitarias compartiendo un momento de belleza. Él entendía que lo más importante es a menudo lo que no se ve, la luz, el aire entre las figuras, la mirada del rey en el espejo. Respondió ella, su propia voz temblando ligeramente. Su conversación era un código, un diálogo sobre arte que en realidad hablaba de ellos mismos, del poder en las sombras, de las verdades ocultas, de las vidas reflejadas en los ojos del otro. Él asintió lentamente, una aceptación silenciosa de su doble sentido. El aire entre ellos se cargó de una tensión que no era de miedo, sino de un reconocimiento mutuo, profundo y peligroso. El mundo exterior, con sus reglas y sus peligros, se había desvanecido. Mientras se giraba para marcharse, abrumada por la intensidad del momento, su bolso se le resbaló de las manos, esparciendo su contenido por el suelo de mármol. Ambos se agacharon al mismo tiempo para recogerlo. Sus manos se rozaron al alcanzar una pequeña libreta de apuntes. El contacto fue fugaz, apenas un roce de piel contra piel, pero envió una onda de choque a través de ambos. Fue un toque accidental, pero cargado de una intimidad prohibida. Valeria retiró la mano como si se hubiera quemado, con el corazón martillándole en el pecho. Él se detuvo, su mano suspendida en el aire por un segundo, su expresión indescifrable.
Él recogió la libreta y se la entregó, sus dedos rozando los de ella una vez más, esta vez con una deliberación casi imperceptible. «Tenga cuidado», murmuró, y el significado de esas dos palabras se extendió mucho más allá de la simple advertencia de no dejar sus cosas. Era un aviso sobre él, sobre el mundo que habitaba, sobre el peligro que representaba su cercanía. Era una confesión de su propio conflicto interno. Ella tomó la libreta, sus dedos fríos, y asintió sin poder articular palabra. Se irguió y sin una segunda mirada se alejó a paso rápido, sintiendo su mirada clavada en su espalda hasta que dobló la esquina de la galería. La sensación de su piel contra la suya la persiguió durante días, un fantasma eléctrico que la mantenía despierta por la noche. La barrera invisible entre ellos se había agrietado y lo que se filtraba a través de ella era una mezcla embriagadora de miedo y anhelo. Se dio cuenta de que ya no solo le temía, había una parte de ella que lo buscaba, que anhelaba comprender la complejidad del hombre que la observaba desde las sombras. Estaba caminando por el borde de un precipicio moral, atraída por la oscuridad que prometía tanto peligro como una extraña forma de salvación. Su vida ordenada y sus principios claros se estaban disolviendo en la ambigüedad de su presencia. Él también estaba desestabilizado. El breve contacto físico había sido como un relámpago en su mundo de sombras, recordándole sensaciones que había enterrado hacía décadas. La suavidad de su piel, el pánico y la curiosidad en sus ojos, la pureza que emanaba de ella. Todo ello amenazaba con derribar los muros que había construido alrededor de su corazón. Ella era un espejo que le devolvía el reflejo de un hombre que podría haber sido, un hombre no corrompido por el poder y la violencia. Protegerla se había convertido en algo más que una cuestión de honor o de capricho. Se estaba convirtiendo en una necesidad, en su único y desesperado intento de redención. Una noche, al volver a casa, notó que la bombilla del rellano de su escalera estaba fundida, sumiendo el pasillo en una oscuridad casi total. Mientras buscaba a tientas las llaves en su bolso, una figura emergió de las sombras al final del corredor. No era él. Era el rostro hinchado y la mirada grasienta del acreedor de su padre, el hombre que la había vendido en el reservado. Olía a alcohol y a rabia rancia. «Creías que te habías librado de mí, zorra», siseó, avanzando hacia ella. «Ese hombre no estará siempre ahí para protegerte. La deuda sigue siendo la deuda». El pánico helado se apoderó de Valeria, paralizándola. Antes de que pudiera gritar, dos sombras se materializaron desde el piso de abajo, moviéndose con una velocidad y un silencio inhumanos. No hubo gritos, ni lucha prolongada, solo un sonido ahogado, el ruido sordo de un cuerpo golpeando la pared y luego siendo arrastrado escaleras abajo. Todo ocurrió en menos de 10 segundos. Cuando el silencio regresó, más pesado y ominoso que antes, una figura descendió desde el piso de arriba. Era él. El patriarca había estado allí todo el tiempo, observando desde un piso superior. No miró hacia donde se habían llevado al hombre, su atención estaba fija únicamente en ella. Se detuvo a un paso de distancia, su imponente figura llenando el estrecho pasillo. El aire estaba cargado con el eco de la violencia y el olor a miedo. Valeria temblaba, no solo por el susto, sino por la brutal eficiencia con la que la amenaza había sido neutralizada. Vio la oscuridad de su mundo en acción, cruda y sin adornos. Él levantó una mano, no para tocarla, sino como para calmar a un animal asustado, y su voz fue un susurro áspero en la penumbra. «Te dije que tu seguridad era mi problema». La frase ya no era una declaración de poder, sino una confesión. La había atado a él con cadenas de violencia, y en ese momento, bajo la luz rota de un rellano oscuro, ambos supieron que ya no había vuelta atrás. En la penumbra del rellano, el eco de la violencia se disipó, dejando un silencio más denso y aterrador que cualquier grito. Valeria permanecía inmóvil, con la espalda pegada a la pared fría, su respiración atrapada en un nudo en la garganta. Frente a ella, la figura del patriarca era un monolito de poder oscuro, una estatua tallada en la misma noche que acababa de devorar la amenaza. El olor a ozono de la tormenta exterior se mezclaba con el aroma metálico del miedo. Ella no temblaba por el ataque que había sufrido, sino por la calma letal con la que él había restaurado el orden. Era la calma de un dios de la guerra después de la batalla, y ella estaba en el centro de su campo sagrado y profano.
Él esperaba su miedo, su rechazo, el instintivo retroceso de la presa ante el depredador. Era la reacción que conocía, la que mantenía su mundo en equilibrio. Pero Valeria hizo algo que nadie se había atrevido a hacer en décadas. Levantó la barbilla, y en sus ojos anegados por el pánico había una pregunta, una exigencia que rompía todas las reglas no escritas de su universo. No se apartó. Dio un paso minúsculo hacia él, un movimiento que fue un terremoto. Su voz, apenas un susurro que rasgó el silencio, no preguntó qué había pasado. Preguntó algo mucho más peligroso, algo que apuntaba directamente a su alma. «¿Por qué?», dijo. «¿Por qué hace esto por mí?». La pregunta lo golpeó con la fuerza de un impacto físico. El desconcierto se abrió paso a través de las capas de hielo que protegían su ser, una fisura en la armadura forjada durante una vida de violencia controlada. Nadie le pedía explicaciones, nadie buscaba sus motivos. Su voluntad era ley, sus acciones absolutas. Pero la mirada de ella no era la de un subordinado, sino la de un igual moral que exigía una verdad. Vio en sus ojos no solo a la mujer que protegía, sino el reflejo del hombre que él había asesinado dentro de sí hacía mucho tiempo. Y en ese instante, la razón de sus actos, que había mantenido enterradas bajo el pragmatismo del poder, emergió cruda y dolorosa. En un gesto que fue la mayor transgresión de su propio código, él acortó la distancia entre ellos. No dijo nada, porque las palabras eran el lenguaje de un mundo que ya no bastaba para explicar lo que estaba sucediendo. El aire se electrizó, cada partícula cargada con la tensión de dos universos a punto de colapsar. La lógica le gritaba que se marchara, que la dejara con su seguridad garantizada y volviera a su trono de sombras, pero sus pies no obedecieron. Su instinto, un impulso más antiguo y poderoso que su disciplina, lo mantuvo allí, anclado frente a ella, exponiéndose a una vulnerabilidad que no había sentido desde que era un niño. Estaba rompiendo la regla fundamental, nunca permitir que nadie viera más allá de la máscara. El peso de la noche, del miedo y de su abrumadora presencia finalmente la venció. Sus rodillas cedieron, el último vestigio de su fuerza abandonándola. Pero no llegó a caer. Él se movió con una velocidad que no era depredadora, sino instintivamente protectora. Sus manos, las mismas que ordenaban la muerte y sellaban destinos, las sujetaron por los brazos, firmes y seguras. No fue una caricia, ni un abrazo. Fue un ancla en medio de la tormenta, un acto de puro sostenimiento. El contacto fue una descarga eléctrica, un puente de calor y solidez que conectó sus dos soledades en la oscuridad del pasillo. Por primera vez, la barrera invisible entre ellos se hizo añicos. A través del tejido de su abrigo, Valeria no sintió la brutalidad de un asesino, sino una tensión controlada, el peso de una soledad abisal y un cansancio que ninguna noche de sueño podría aliviar. El monstruo que había imaginado se desvaneció, reemplazado por la verdad de un hombre prisionero de su propio imperio. En el agarre de sus manos sintió la desesperada necesidad de proteger lo único puro que había encontrado en su desierto de poder. Su miedo no desapareció, pero se transformó, mezclándose con una oleada de empatía tan profunda y peligrosa que la dejó sin aliento. El monstruo tenía un corazón y latía con el ritmo fúnebre de la culpa. Para él, el contacto con ella fue a la vez un sacrilegio y una bendición. La fragilidad de sus brazos bajo sus manos, la textura de una vida no contaminada por la sangre y la traición, fue un recordatorio brutal de todo lo que había perdido. Ella no se apartó con repulsión, simplemente se apoyó en su fuerza, aceptando su protección en su momento de máxima debilidad. En ese gesto de confianza ciega, él se vio a sí mismo con una claridad insoportable. No era un dios, era un hombre roto que intentaba remendar su alma rota, protegiéndola de ella. Protegerla ya no era una estrategia, ni un capricho, era su única plegaria silenciosa, su acto final y desesperado de redención. Él aflojó la presión de sus manos, pero no la soltó. Sus miradas se encadenaron en la penumbra, y en ese silencio se dijeron más que en 1000 conversaciones.
Fue ella quien volvió a hablar, su voz ya no temblorosa, sino impregnada de una extraña y triste certeza. No le dio las gracias, le ofreció una verdad que nadie más se atrevía a pronunciar. Esa oscuridad, susurró, y sus palabras no eran una advertencia para sí misma, sino para él, terminará por devorarlo. La frase no fue una acusación, sino un lamento, el reconocimiento de una tragedia compartida. En ese momento, ella dejó de ser la víctima y se convirtió en la única persona que veía su alma. Él soltó sus brazos bruscamente, como si la piel de ella quemara, y retrocedió un paso, la máscara de control volviendo a su rostro, pero ahora era una máscara agrietada, imperfecta. La intensidad del momento lo había dejado expuesto y tuvo que refugiarse de nuevo en la distancia. Se giró sin decir una palabra más, su espalda era una barrera infranqueable. Subió las escaleras y desapareció en la oscuridad de la que había venido. Pero su presencia permaneció, indeleble. Su sombra se quedó grabada en el aire, en las paredes, en la piel de Valeria. El acto estaba consumado, la línea había sido cruzada y el mapa de sus vidas había sido reescrito para siempre. Sola en el pasillo, Valeria se apoyó en la puerta de su apartamento, sintiendo aún la huella de sus manos en sus brazos. Ya no era solo una mujer asustada bajo la protección de un hombre poderoso, era la guardiana de su secreto, la única testigo de su humanidad. El monstruo la había salvado, y en el silencio atronador de su hogar comprendió que el verdadero peligro ya no era temerle, sino haber empezado irremediablemente a entenderlo. La violencia se replegó como una marea oscura, dejando en el rellano un silencio denso y salino, impregnado del olor a miedo. Valeria no se movió, permaneció apoyada contra la puerta, sintiendo el frío de la madera a través de su ropa, un ancla en la irrealidad del momento. El eco de los pasos de él al subir la escalera todavía resonaba en sus oídos, una cadencia de poder y finalidad. El pasillo, que minutos antes había sido un escenario de terror, ahora era un santuario profano, marcado por su intervención. Ya no estaba físicamente, pero su presencia era más abrumadora que nunca, una sombra protectora y letal que se había adherido a las paredes, al aire, a su propia piel. Afuera, la ciudad seguía su curso indiferente, ajena al pacto de sangre y silencio que acababa de sellarse en la penumbra de un edificio cualquiera. Los días siguientes fueron un ejercicio de ausencia. La normalidad intentó reclamar su territorio, pero sus cimientos estaban rotos. En el café, el tintineo de las tazas y el murmullo de las conversaciones sonaban lejanos, como el audio desincronizado de una película ajena. Cada vez que la puerta se abría, un espasmo de anticipación y pavor la sacudía, pero él no aparecía. El coche negro ya no vigilaba desde el otro lado de la calle. El mundo había vuelto a su estado anterior, pero ella no. La protección invisible se había desvanecido, dejando en su lugar un vacío helado. Antes temía su presencia, ahora la soledad que su ausencia imponía era una forma de vulnerabilidad mucho más profunda y compleja. Estaba a salvo de las amenazas externas, pero desprotegida de la memoria de su toque. El submundo de Madrid es un organismo vivo que siente las vibraciones del poder. La transgresión del patriarca no pasó desapercibida. En los reservados de otros restaurantes de lujo, en las conversaciones susurradas entre sorbos de whisky caro, se empezó a hablar de una fisura en la armadura del hombre intocable. Un rival, un antiguo socio resentido llamado Carmona, vio una oportunidad. La protección de una camarera anónima fue interpretada no como un acto de poder, sino como una debilidad, una mancha en su reputación de control gérido y absoluto. El olor a sangre, aunque fuera metafórico, atrajo a los tiburones. La decisión de salvarla había puesto en marcha un engranaje de consecuencias que amenazaba con aplastarlos a ambos bajo su peso implacable. En su despacho, un nido de águila de cristal y acero que dominaba el skyline de Madrid, el patriarca se enfrentaba a su propia guerra.
La ciudad a sus pies era un mapa de su poder, cada luz un alma que, de un modo u otro, dependía de sus decisiones. Pero sus ojos no veían el imperio, sino el recuerdo de la mirada de Valeria en la penumbra. Había roto su regla más sagrada, nunca mezclar el negocio con la emoción. Protegerla lo había expuesto, y para mantenerla a salvo de las hienas que ahora lo rodeaban, debía amputarla de su vida. La decisión fue un acto de violencia contra sí mismo, un cálculo frío y brutal. Debía convertirse de nuevo en el monstruo que todos temían, sin fisuras, sin debilidades. Y ella era la única debilidad que había permitido en décadas. Una semana después, un sobre grueso y anónimo apareció bajo su puerta. Dentro no había ninguna nota, solo fajos de billetes, una cantidad que superaba con creces la deuda original de su padre. Era una fortuna silenciosa, una indemnización, una despedida. El dinero era frío, impersonal, cada billete una piedra más en el muro que él estaba construyendo deliberadamente entre ellos. Valeria lo extendió sobre la mesa de la cocina, contemplando la solución a todos sus problemas materiales. Pero no sintió alivio, solo un profundo y desolador vacío. No era un regalo de libertad, era el precio de su silencio, el pago por su olvido. Era la prueba final y definitiva de que él la estaba borrando de su mundo, devolviéndola a una vida que ya no reconocía como suya. Con una determinación mecánica, Valeria saldó las deudas. Vio el alivio en el rostro de su padre, un hombre liberado de sus demonios económicos, pero sintió una desconexión total. La libertad que el dinero compraba era una ilusión. Las cadenas de la obligación familiar habían desaparecido, pero habían sido reemplazadas por el vínculo invisible y pesado con el hombre de las sombras. Su acto de protección la había liberado de su pasado, solo para encadenarla a su presente. Al mirar a su alrededor, a su pequeño apartamento, a las calles de su barrio, se dio cuenta de que ya no pertenecía a ese lugar. El contacto con su oscuridad la había transformado, dejando en ella una lucidez dolorosa que le impedía volver a ser la mujer que era. Las semanas se convirtieron en un mes borroso y gris, marcado por una lluvia persistente que parecía querer limpiar la ciudad de sus secretos. Dejó su trabajo en el café, incapaz de seguir representando el papel de la camarera sonriente y servil. El uniforme se sentía como un disfraz de una vida pasada. Sus días transcurrían en largos paseos sin rumbo, evitando deliberadamente el Prado, su antiguo refugio. En su lugar, se encontraba caminando por los distritos financieros, por las calles flanqueadas de edificios corporativos y hoteles de 5 estrellas, la geografía de su poder. No lo buscaba a él, sino la sensación de su presencia, el eco de un mundo al que había pertenecido por un instante fugaz y terrible. La respuesta del patriarca a los rumores fue rápida y brutal. Carmona, el rival que había osado cuestionar su autoridad, desapareció. Su caída fue un mensaje claro y sangriento para cualquiera que pensaba que la compasión era un virus que había infectado su liderazgo. El patriarca se volvió más implacable, más inaccesible, reforzando los muros de su imperio con el cemento del miedo. Cada acto de crueldad era una forma de castigarse a sí mismo, un intento de cauterizar la herida que la vulnerabilidad de Valeria le había abierto. Se estaba enterrando vivo bajo su propia leyenda, asegurándose de que nadie, y mucho menos él mismo, volviera a ver al hombre que había asomado por la fisura de su armadura. Una noche, de pie junto a la ventana de su salón, Valeria observaba cómo las luces de los coches se refractaban en el asfalto mojado. La ciudad era un tapiz de luces y sombras, un reflejo perfecto de la dualidad que ahora habitaba en ella. El dolor de su ausencia se había transformado, decantándose en una comprensión serena y melancólica. Entendió que su alejamiento no era un abandono, sino la única forma que él conocía de protegerla, un sacrificio hecho en el lenguaje de la violencia y la distancia. La mujer asustada había muerto en aquel rellano, y en su lugar había nacido una mujer que podía mirar a la oscuridad sin pestañear, porque entendía la humanidad que se escondía en su corazón.
El silencio entre ellos se extendió por Madrid, convirtiéndose en un territorio, un espacio compartido y deshabitado. Era un silencio elocuente, lleno de las palabras que no se dijeron, del reconocimiento que no se verbalizó, de la conexión que ambos negaban, pero que respiraba en la distancia. Él en su torre de marfil y poder, y ella en la quietud de su apartamento, eran dos náufragos en islas separadas, mirando el mismo cielo nocturno, unidos por el eco de un momento que había cambiado la trayectoria de sus almas. Y en ese silencio expectante, la historia de ambos esperaba su acto final. Pasaron 6 meses, un invierno y el comienzo de una primavera que pintaba de verde los árboles del Retiro. Valeria había usado el dinero no para lujos, sino para comprar tiempo y silencio. Dejó atrás el delantal y la bandeja y se matriculó de nuevo en la universidad, sumergiéndose en los libros como quien se sumerge en agua bendita. Reconstruyó su vida sobre los cimientos de su antigua pasión. Pero era una mujer distinta, una con una mirada que había visto el abismo y no se había quebrado. Una tarde, sintiendo un impulso que no era nostalgia, sino necesidad de cierre, caminó hacia el prado. No iba buscando un fantasma, sino para reclamar el único lugar donde, por un instante, dos mundos imposibles se habían tocado sin destruirse. Entró en el museo, y el silencio solemne la acogió como a una vieja amiga. No fue a la sala de Velázquez. Sus pies la llevaron casi por instinto a las estancias oscuras de Goya, ante el Saturno devorando a su hijo. Se quedó allí, absorta, no en el horror del lienzo, sino en la terrible humanidad de un poder que se consume a sí mismo para no ser derrocado. Era una verdad que ahora entendía en lo más profundo de sus huesos. Fue entonces cuando lo sintió. Esa alteración en el aire, esa densidad que anunciaba su presencia. Levantó la vista y, al otro lado de la sala, entre un grupo de turistas, estaba él. No miraba el cuadro, la miraba a ella. El tiempo se detuvo. Llevaba un abrigo oscuro, pero bajo la luz del museo parecía más solo que nunca. Un rey exiliado en su propio reino de sombras. Sus miradas se encontraron a través del espacio y del murmullo de la gente. Un puente invisible tendido sobre un mar de desconocidos. El mundo se desvaneció, dejando solo el principio y el final de su historia contenidos en ese cruce de ojos. En la profundidad gris de su mirada, ella ya no vio al depredador ni al carcelero, sino al hombre que había sacrificado su única conexión con la luz para mantenerla a salvo. Y él, en los ojos de ella, no encontró el miedo del pasado, sino una serenidad que era a la vez una absolución y una condena. Vio a la mujer en la que se había convertido, fuerte e intacta, y supo que había tomado la única decisión correcta. Él inclinó la cabeza, un gesto casi imperceptible, un reconocimiento, una despedida, la entrega final de su libertad. Valeria sostuvo su mirada un segundo más, un latido eterno en el que todo quedó dicho. Y entonces, con una calma que la sorprendió a sí misma, le devolvió el gesto, un leve asentimiento que era a la vez un agradecimiento y un adiós. Fue ella quien rompió el contacto visual. Se dio la vuelta, dándole la espalda no solo a él, sino a la vida que podría haber sido, una vida de lujo y peligro en una jaula dorada. Caminó lentamente hacia la salida, moviéndose hacia el haz de luz que se filtraba desde una galería contigua. No estaba huyendo de su oscuridad, estaba eligiendo su propia luz, una luz que ahora es más brillante porque entendía la profundidad de las sombras de las que provenía. Su dignidad, al final, había sido su única arma y su salvación. Él se quedó inmóvil, observando cómo su silueta se disolvía entre la multitud hasta desaparecer por completo. No la siguió. Su deber, el último vestigio de su retorcido código de honor, había concluido. Al verla marchar, libre y entera, sintió cómo una parte de la oscuridad que lo habitaba se iba con ella, no para dejarle un vacío, sino un espacio limpio, un resquicio por donde quizás algún día podría volver a entrar algo parecido a la paz.
Se giró hacia el cuadro de Goya, y por primera vez en mucho tiempo no se vio reflejado en el monstruo, sino en la trágica soledad del dios que, para mantener su poder, había tenido que devorar lo único que amaba. Se quedó allí, una figura solitaria en un palacio de arte, habiendo encontrado su redención en el acto de perderla. Para siempre. Valeria salió a la luz del sol de Madrid, una luz que nunca le había parecido tan cálida. Tomó aire, un aliento nuevo, el primero de su segunda vida. La historia de ambos quedaría grabada en el silencio de la ciudad, un eco de que incluso en la más profunda oscuridad, un alma puede salvar a otra sin necesidad de tocarla. Algunas jaulas no tienen barrotes, y la verdadera libertad no es escapar, sino entender por qué por un instante elegimos quedarnos. Si sentiste la fuerza de esa conexión, si crees que la redención es posible incluso en el último momento, deja tu like, comparte esta historia para que llegue más lejos y dinos en los comentarios qué fue lo que te mantuvo aquí hasta el final. Tu apoyo es la luz que nos permite seguir creando.